la clase. ¿Sí vieron el mensaje en el Classroom? Sí, profesora. Sí, Teníamos que empezar con extracción ternaria. Entonces, ¿qué recuerdan de extracción ternaria? De los sistemas ternarios. ¿Cómo son y qué particularidad tienen? En lugar de extraer un solo soluto, se extraen varios. Pues eso sí sería un poco complicado, ¿no? En realidad seguimos recuperando un soluto, porque recuerden que nosotros hacemos todo el sistema tratando de que nada más haya un soluto que recuperar, ¿sí? Se puede hacer recuperación multicomponentes, pero normalmente nosotros no lo hacemos en el área de biológicos. ¿Por qué? Porque lo que queremos es tener solo al componente, ¿no? Si quisiéramos tener multicomponentes, pues lo dejaríamos con toda la compañía que tiene de forma natural en el caldo de producción. Entonces, lo que pasa es que sí. Ajá. Había dicho que como que su característica principal era que migran los tres componentes, ¿no? Así es, migran, que no es lo mismo que recuperar, ¿sí? Que es algo que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de poder definir el sistema ternario. De hecho, se llama ternario porque los tres componentes migran. No quiere decir, y porque cada corriente de salida va a tener tres componentes. La de entrada no es obligatorio que tengan los tres, ¿no? Pero siempre organizamos de forma que estén las matrices de 3×3, siempre con todos los componentes. Y aquí decíamos que con la transferencia de masa no hay medias tintas, ¿no? O migra uno, como en el sistema binario, o migran los tres. No hay de que puedan migrar 2, 1, o son uno, que es el soluto solito el que migra, o migran los tres, que son el soluto, el portador y el agente de separación. ¿Sí? Entonces, sí, esa es su característica principal, deben de migrar los tres componentes. ¿Cuántos vamos a recuperar? Uno. El soluto es el que siempre nos interesa y es nuestro pivote para hacer todas las estimaciones económicas y todo lo que sea de todo lo que sea balance de materiales, eficiencia y caracterización del proceso. ¿Sí? Entonces, el sistema ternario, obviamente, como viene en los tres componentes, son los que migran, debemos de representar los tres componentes en la misma, en el diagrama que estemos utilizando. Y ya alguna vez les había comentado que en realidad un sistema ternario, que eso incluye a la destilación, porque la destilación también es un sistema ternario, debería poder representarse así, ¿no? Como una serie de planos. En realidad sería un plano aquí. Luego otro plano, como si cortáramos una gelatina. Y ese debería ser, en realidad, la forma de nuestro sistema ternario, con los tres ejes. Pero si lo hacemos así, pues tendríamos el problema de tener que utilizar coordenadas polares o algún otro tipo de coordenadas que nos permitiera trabajar con los tres ejes al mismo tiempo. Nos pasaría algo similar a lo que sucedió con los sistemas binarios. Ven que los sistemas binarios, nuestra complicación es que tenemos que calcular pendientes de las líneas de operación.
porque si no nosotros estamos perdidos, no sabemos hacia qué punto se desplaza el único punto que tenemos de referencia, que es el de las condiciones de entrada. Lo mismo pasaría acá. Como son planos, o sea, todo esto es una sección de la curva de separación. Para nosotros poder ubicarnos acá, pues ya no necesitamos solo una dirección, necesitamos dos direcciones. Es por eso que no se trabaja estrictamente con el sistema en que se debería. También hacemos una simplificación para representar los sistemas ternarios. Y ya lo vimos, ¿no? Lo vimos en una de las clases pasadas. ¿Cómo es el diagrama que vamos a usar? Es triangular, ¿no? Así es, tenemos que usar el diagrama triangular. El diagrama triangular fue una cuestión muy curiosa de cómo simplificas un sistema tridimensional a uno de dos dimensiones. Y ya también en alguna ocasión habíamos hablado que no es la única representación, que ustedes podrían representarlo en lo que se llama un diagrama rectangular, pero que ahí lo malo es que pues nada más representas dos ejes, dos componentes, y el tercero lo sacas por diferencia. Lo cual pues puede no ser tan malo porque se supone que pues nada más hay un máximo de 3 componentes en la corriente. Si conoces 2, el otro lo puedes calcular. Sin embargo, a veces no es tan bueno usarlos, ¿no? Depende de las necesidades que tengan, pero siempre prefiero el de los tres ejes para que puedan ustedes siempre visualizar cómo se están moviendo los tres componentes. Les decía que nosotros cuando trabajamos con productos que son muy afines al agua, tenemos un gran problema que se llama solvatación. El producto no se deshace de una cantidad de agua relativamente grande, ¿no? Porque es el agua que está formando parte de su estructura. Es el agua de conformación, el agua de equilibrio, tiene diferentes nombres, pero es el agua que está rodeando el producto y sin ese agua deja de funcionar. Entonces, cuando el soluto viaja, se lleva a toda su esfera de solvatación. Y si aparte le añades la migración del portador, a veces tenemos sistemas donde el portador migra en mayor cantidad que el soluto. Y eso nos da una complicación a la hora que tenemos que hacer nuestros balances, porque nuestros balances tienen que ser en función del portador, no del soluto. ¿Por qué? Porque el portador es el componente mayoritario que viaja. Pero si no, nosotros no tenemos esa información, pues no sabremos distinguir cuándo estamos en esos casos y podemos calcular flujos completamente diferentes. Y sí salen muy, muy diferentes en esos casos si haces los balances con soluto en vez de portador. En la representación del diagrama rectangular, generalmente solo pones a los componentes de mayor interés. Se supone que nuestro componente estrella es el soluto y el otro sería el agente de separación porque es el que tiene mayor peso económico y porque ahí vas a transferir al producto que te interesa. Y se supone que el portador pues no es tan interesante desde el punto de vista del proceso, excepto cuando le digo esos casos que nosotros se nos presentan con frecuencia, que es cuando el producto principal que viaja es el portador y no el soluto. Que dicen, ¿cómo es posible si hicimos todo lo necesario para que el potencial fuera preferente para el soluto y le calculamos la afinidad y la selectividad y todo lo demás? Y resulta que el portador es el que está viajando en mayor cantidad, pues eso ya no podemos evitarlo, ¿no? Es parte de la estructura y del tipo de asociación que tengan. Y si es el componente mayoritario, ni modo, ese es el que nos va a servir para cambiar. Entonces nosotros vamos a poner todos nuestros datos en los diagramas triangulares,
que alguna vez ya lo habíamos verificado, ¿no? Y que esta vez sí vamos a tener que repasar cómo se hace la lectura de coordenadas triangulares, que la mayoría ya lo vio en fisicoquímica, ¿no? O en termodinámica, ven diagramas triangulares. Hay muchas formas de hacer los diagramas triangulares. Recuerde que nosotros siempre vamos a basarnos en los datos de partición. Los datos de partición triangular siempre los representamos de esta manera, ¿no? Es una tabla con los tres componentes, donde tienes a la fase 1 y a la fase 2. Tienes las composiciones de salida y tienes los tres componentes que vas a necesitar. Estos son datos experimentales, se obtienen a través de un proceso donde alguien se pone a hacer las pruebas y lo saca. Estos son los datos base que nosotros vamos a necesitar y de ahí le daremos la representación que necesitamos. Incluso nosotros podríamos hacer esto, vean. Pero esto es X contra Y, ¿no? Ya nada más cambiemos las. Nosotros podríamos representar XF1 contra XF2, igual que lo hicimos para los sistemas inmisibles. Aquí está XF1 y acá XF2. Y si se fijan, pues no está tan mal, ¿no? No te da una distribución muy diferente. ¿Cuál es el único problema de tener que hacer esto así? Pues que todo el manejo que nosotros hiciéramos, pues nos va a dar las composiciones de un solo componente. Igual que en el sistema binario, nosotros esto lo podríamos trabajar exactamente igual. Las fracciones están altas, pero pues, las podemos convertir a libre de absoluto. ¿Cuál es el problema, no? La cuestión es que nosotros podríamos aplicar lo mismo que se hace en un sistema binario y de hecho algunos tratan de hacerlo para poder unificar todos los métodos de cálculo. Nada más que no se ha encontrado una que sea lo suficientemente buena, ¿no? Aunque ya después en sistemas ternarios, ya cuando lo veamos en contracorriente, vemos que esto se puede tratar de linealizar con una unidad compuesta en logaritmos. Porque pues así nosotros podríamos trabajar el sistema, pero solo vamos a obtener la información de cómo migra el soluto. Y como no es el único que migra, pues entonces estamos en problemas, ¿sí? Porque los otros dos se nos queda al azar. ¿Y cómo haces para encontrar dos componentes, o sea, dos variables con una conocida nada más? Y no tenemos forma de predecir el equilibrio. Si nosotros supiéramos cómo está el equilibrio, pues no tendríamos ningún problema de andarlos prediciendo, ¿no? Pero predecimos los tres, no predecimos solamente dos. Entonces, esto casi no se usa, le digo, a menos que utilizaras una unidad compuesta, que hay algunos que lo hacen, por ejemplo, hacen X sobre Y o X sobre Z para tener mayor información. Nada más que luego dicen ustedes, es que ¿cómo voy a despejar X sobre Y igual a una constante? ¿Y cómo despejo Y? Pues nada más despéjalo, pero se les complica luego mucho, pero no se suele utilizar. Y la rectangular, nosotros lo que tendríamos sería X y Y de las dos fases. Entonces, podríamos hacer esto. Vamos a hacer otra nueva.
Ven como X y Y pues ya no tiene, contra Y ya no tiene ese bonito comportamiento lineal. Y además, pues nada más pusimos una fase, ¿no? Aquí tendremos que agregar una siguiente fase que será esta. ¿Ven? Y esto sería la representación en un diagrama rectangular. X acá, Y acá. O sea, acá está el soluto, acá está el portador, aunque lo que se suele usar más es el agente de separación. Y vean que acá vamos a tener de todas formas estas dos curvas. Y lo interesante son estos puntos. ¿Sí? Estos puntos que están acá son los puntos que tenemos aquí. O sea, estas tres coordenadas representan a un punto, van a estar de un lado porque son las ricas en portador. Entonces, por ejemplo, son estas de acá, tienen mucho portador. Y acá tenemos las otras que son ricas en agente de separación. Aquí están acá abajo porque tienen poquito portador, ¿no? Entonces, estos dos puntos son lo que se llama un par de equilibrio. Cada uno representa a una corriente de salida. Esta representa la corriente F1 y esto a la corriente F2. Por lo tanto, a estos van unidos con una línea que indica que las dos son salidas de una misma condición. ¿Sí? Y estos se les llaman líneas de reparto o tie line. Y yo prefiero siempre usar tie line para no confundirla con ninguna otra línea. ¿Sí? Y quieren nada más decir que estos dos son las composiciones de las corrientes de salida. En los sistemas binarios, las corrientes de salida eran un único puntito sobre la línea. Ese era ese punto de intersección que nosotros encontramos. Acá tenemos dos puntos de salida, uno para la fase que tiene mucho portador y otro para la fase que tiene poquito portador. Entonces, siempre vamos a tener en los sistemas ternarios, incluso en los de destilación, también pasa esto, tienes una fase que tiene mucho más calor, por lo tanto tiene mucho más agente de separación y una que tiene menos calor. Y se forman dos curvas. Son dos curvas de partición en vez de una sola. Y eso es algo que siempre tendrán que tener en cuenta. Los diagramas ternarios son dos curvas, no es una sola curva, aunque la representación tradicional complete una unión, le haga un puente a esas dos curvas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros pasamos a esa tabla, pues nos da algo parecido a esto. Estos son el punto de la F1, el punto de la F2. Esto es lo que se llama representación en triángulo rectángulo, en triángulo equilátero, perdón, equilátero quiere decir que cada lado es igual y cuando utilizas dos ejes como lo que hicimos con los datos, se llama triángulo rectángulo o representación de Hunter y Nash. Y ahí dos lados son iguales y uno es distinto, que es la hipotenusa, ¿no? Entonces, acá vemos los datos de partición. Este es el ejemplo que vamos a usar hoy para la recuperación de un colorante hidrosoluble. No es hidro, es cuando es en grasa es como liposoluble, ¿no? Es liposoluble. Lo interesante acá es que si nosotros vemos las tablas llegarían nada más hasta acá.
Y esto no existe. ¿Sí? Esto en realidad no es algo físico. Siempre se completa, alguna vez también ya se los había comentado, que se completa esta curva solo con fines de que puedas estar con que trabajes con cierta seguridad de hasta dónde puedes llegar, porque se supone que aquí debería de haber una línea de equilibrio, acá también una y una, pero cada vez que se acercan a un punto de cambio de curvatura, o lo que se llama el punto máximo del envolvente, ahí las propiedades de las fases se van haciendo iguales y lo que obtienes son emulsiones. Entonces, a partir de aquí, de la última línea experimental, siempre empieza a emulsionar el sistema. Y te lo ponen y te lo completan para que tú tengas una idea de que en qué zona no debes de trabajar, ¿sí? Pero deben ser cuidadosos con eso. Hay muchas formas de hacer los diagramas triangulares, ¿no? E incluidas muchas aplicaciones donde tú metes los datos y te da una curva. Pero ustedes, como el programa les da con la curva completa, dan por hecho que así va a ser y que así es el sistema. Y no es cierto. El equilibrio donde tú puedes trabajar bien va a estar hasta el último punto experimental. Si alguien ya no pudo sacar más concentraciones acá, pues no fue por flojera o no fue porque ya no le quedaba tiempo para terminar la tesis de maestría, ni nada por el estilo. Fue porque acá ya no tienes definidas dos fases como tales. Acá está emulsionado. No tienes una corriente rica en portador y una corriente rica en agente de separación. Entonces, a veces sería bueno que ni siquiera, si hay la oportunidad de ponerla en el graficador, que no completen la curva, es mejor. O si ustedes los van a hacer a mano, que también, porque o pueden hacerlos como quieran. Hay muchas aplicaciones, ya casi ninguna gratuita. Las últimas dos que estaban gratuitas, ya ayer y antier que las revisé, ya te piden pago y están caras, están en $50 la licencia básica, que eran el XLStat y el Origin, que son programas de graficación que te tienen la opción para hacer diagramas triangulares, ¿no? Pero pues el chiste no es cómo lo hagan, sino tener el diagrama, ¿no? Si ustedes lo hacen a mano, ya ni siquiera completen esto, ¿no? Para que también queden bien visualizando que son dos, en realidad son dos curvas. Una curva donde tienes la mayoría de portador y una curva donde tienes la mayoría de agentes de separación. ¿Sí? Porque el semestre pasado les pedía en un examen que hicieran una obtención a contracorriente. ¿Y qué creen? Que ponían un punto por acá y decían, ese es mi punto de salida. Y yo, ¿seguro que es tu punto de salida? Sí, pero los balances no quieren salir. ¿Por qué nos dan datos que no funcionan? Es que el balance me salen como 800,000 litros o kilos, algo así. Y entrabas con 200, algo por el estilo, ¿no? Y dices, ¿y ya te fijaste qué valores estás tomando? Pero es que son los valores en la curva, ¿sí va a salir? Pues es que ahí no hay equilibrio. ¿Cómo que no? Si ahí está la curva, lo metí al ProSim y así me dio la curva. Pero es que ahí no hay equilibrio, ya te pasaste de la zona de equilibrio. No, así da, están mal los datos, no va a salir el examen. Bueno, entonces, si pueden, mejor siempre trabajen nada más con las dos curvas, porque en esta zona, donde se completa después de los últimos datos experimentales, es una zona que se completa el envolvente nada más para decirte, no te acerques ahí, no trabajes en esa zona, porque ahí está todo emulsionado, se volvió una fase, ¿sí? En los sistemas ternarios, todo lo que esté por dentro del envolvente, por dentro de estos tres límites, esta curva y la última tie line, te da separación de fases. Vas a tener dos corrientes de salida. Todo lo que esté afuera
es una fase homogénea. Quiere decir que si tú tienes, entran dos y te queda por acá, no la vas a separar, es una emulsión estable. Y a nosotros no nos sirve porque nosotros queremos recuperar el soluto en una sola corriente. ¿Ok? Entonces, tengan cuidado con eso cuando grafiquen. Para graficar esto, les digo, pueden usar, si alguien ya tiene la licencia de alguna aplicación, puede usar la aplicación. Nada más tengan cuidado en cómo se acomodan los ejes. El sistema internacional va soluto, va portador en izquierda, soluto arriba, por agente de separación a la derecha. Y, X, Z. La teoría te dice que como es un triángulo equilátero, en realidad el orden en que tú pongas los ejes es irrelevante. Como todos los lados son iguales, pues en cualquier lado que lo pongas lo vas a obtener, ¿sí? Sin embargo, pues tenemos que tener cierto orden para hacerlo, ¿no? En la mayoría de las representaciones más antiguas, acá se ponía el agente de separación y acá el portador. El soluto casi siempre ha ido arriba solo por el hecho de que es el componente principal de nuestro proceso de recuperación, ¿no? Y acá se ponía generalmente al agente de separación, considerando que era el siguiente en importancia por el peso económico que tenía en el proceso. En el sistema internacional, donde ya se homogeniza todo, va portador acá, o le llaman también, luego pueden encontrar diagramas que dicen que aquí está el carrier, o sea, el acarreador, acá el agente de separación y acá el soluto. Cuando ustedes cambien, a menos que ya tengan mucha habilidad y mucha práctica con los diagramas, sí es importante que tengan el orden, porque si no, no es lo mismo trabajar con esta forma, esta inclinación acá, que esta inclinación acá. Entonces, a veces si tú no lo ubicas demasiado, no ubicas que estás cambiando los ejes, pues tus resultados son completamente diferentes, ¿sí? Y para hacer estos, pues tienen muchas opciones. Les digo, pueden tomar cualquiera de los programas que hay algunas aplicaciones, lamentablemente ya ninguna es gratuita, todas te van a pedir que pagues, o lo puedes hacer a la antigua en una bonita hoja triangular, que hay varias incluso en la red hay disponibles varias. Y hay otras dos que también les voy a subir. La única diferencia es la escala que tienen. Esta es una escala de 2.5 en 2.5. Y esta es una escala de 1 en 1. Se ve que son muchas rayitas y no veo nada. Pues todo dependerá de la precisión, ¿no? Hay algunos que incluso los puedes hacer de 5 o de 10 cada rayita, pero entre más abierta es la escala, pierdes precisión en tus lecturas. Y recuerden que nosotros queremos que nuestros balances cuadren. Las entradas deben de ser iguales a las salidas. Y acá es un método que sí todavía sigue siendo gráfico. No es un método que lo podamos automatizar porque no hay forma de trabajar con estas transformaciones. Podrías intentar hacer algo como lo que hicimos con los sistemas invisibles, les digo, el sistema cartesiano, pero la verdad es que no, todavía no funcionan totalmente, ¿no? Pierdes algo de precisión a la hora de hacer tus balances. Y a la hora que estás trabajando con muchas etapas, eso se nota.
los sistemas ternarios son muy sensibles a los errores en las concentraciones que estás metiendo. Concentraciones pequeñas, diferencias de concentraciones pequeñas, te van dando 4 o 5 kilos de diferencia en los flujos, y eso en 15 etapas, 10 etapas, pues ya tienes 30 kilos de diferencia con lo que deberías tener, y pues ya es demasiado el error. Entonces, porque alguien me dijo una vez, ¿y por qué no nos enseñan a hacerlo en un automático? Le digo, date de gracias que ya hay como hacerlos automáticos, ¿no? O sea, de que hay como que puedes hacer, te quitaron el trabajo de hacerlo a manita, aunque tiene su parte bonita, su parte relajante hacerlos a mano, te lo quitaron, pero hacer el tratamiento todavía tiene que ser manual. Y acá más para que todavía también los límites y cómo lo estén trabajando todavía importa más, ¿no? El sistema es muy noble, el sistema ternario es muy noble, pero es muy sensible a los errores. Entonces, tú puedes hacer muchas cosas con un sistema ternario, es menos estricto que el sistema binario, porque el sistema binario, si no conviertes bien, si no sacas tus pendientes, se nota luego, y además se nota inmediatamente porque tú puedes ir monitoreando las diferencias de kilos en las fases, solo por las diferencias de kilos, ¿no? Y es por lógica casi. En cambio, estos son más nobles, pero son muy sensibles a los errores, en salirte de los rangos de equilibrio, en quién es el que viaja más, y en el orden en el que resuelves tus ecuaciones. Entonces, con eso sí tengan cuidado. Luego pueden elegir cualquier versión de las hojas disponibles. Hay muchas disponibles. Estas las vamos a subir para que las tengan disponibles. Por si algún día se me ocurre dejarles de tareas graficar un diagrama triangular. También incluso hay algo que pueden ir a las papelerías y comprar algo que se llama papel isométrico, que ya se usa muy poco, pero es una buena opción, que ya trae los triángulos dibujados también. Entonces, y en el papel isométrico, pues le incluyen y dibujan el triángulo a la escala que se puedan. Lo malo del papel isométrico es que solo pueden trabajar con la escala que viene marcada en los triángulos que van a usar. Entonces, nosotros cuando pongamos acá nuestras condiciones, lo primero que tenemos que hacer es un ejercicio. ¿Están viendo el diagrama en la pantalla? Sí, Profesora. Uh-huh. Entonces, vean que lo primero que tenemos que verificar es que tienen que aprender a leer las coordenadas. ¿Se acuerdan de cómo leen las coordenadas? En fisicoquímica o en termodinámica, ¿cómo leen las coordenadas en diagramas triangulares? Porque nosotros, pues obviamente si queremos sacar la composición de salida y la composición de salida nos quedó en este punto, pues tendremos que leer cuánto tiene de cada uno este punto, ¿no? Aquí está en porcentual, pero recuerden que siempre las composiciones van a estar en fracciones. Entonces, si nosotros sacamos aquí una fracción de 0.8, de 80, en realidad es una fracción de 0.8. Entonces, cada uno de los lados va a valer 1, porque la máxima fracción que tienen de cada componente es 1. Y para no perderse, siempre tienen que leer, sobre todo en las primeras veces, a partir del 0 del componente. El 0 del componente, ve que acá está el componente, en el vértice es el 100% o el 1 del componente.
y su cateto opuesto, o sea, aquí está 100, 90, 80, 70, 60, y el 0 está acá en su cateto opuesto. Igual, acá está el portador, en esta esquina, en el vértice es 100 y su cateto opuesto es 0. Soluto, 100, 0. Entonces, si ustedes no quieren confundirse de cuál es la escala de cada uno, pues siempre empiezan a contar a partir del 0. Si empiezan a contar a partir de acá del 100, pues a veces se te confunden y tienes mayor probabilidad de equivocarte en el valor, o bien lo ubicas directamente así, pero lo que siempre vas a tener como seguro es el 0. Y de ahí empiezas a contar. Ve que en cada una de estas cositas que tiene una bolita es 5. O sea, es 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, si nosotros quisiéramos las coordenadas de este punto, pues iríamos desde acá, ¿no? Empezaría 5, 10, 15, 20, 25, y ya no llega al 30, ¿no? 25, 26, 27, 28. Te da punto 28 de qué componente? Del soluto, porque empezaste a contar a partir del 0 del soluto. Y luego quieres saber cuánto portador tiene. Pues empiezas también del 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Te vienes acá, está por 30. Ya bien, 5, 10, 15, ya hasta yo. 5, 10, 10, 20, 30, 40, 50. Y acá está el 60. Esta es la que cuenta, la que viene desde acá, 60. 60, aquí está, y luego vas bajando 59, 58. Entonces te da punto 28 y punto 58. X de punto 28, Y de punto 58. ¿Cuánto debe de valer Z? Pues 1 menos esto, ¿no? 1 menos punto 28 menos punto 58. ¿Cuánto nos da esto? Punto 14. Punto 14, 16, sí. Comprobémoslo, ¿no? Z está acá el 100, acá está el 0, 5, 10, y no fue punto 14. Nos dio, ¿cuánto? 5, 10 apenas. Dio punto 10. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que uno lo leímos mal, ¿no? Por eso siempre es bueno volver. ¿Ven por qué las rectangulares luego no salen tan bien? Y entonces rectificas. ¿Cuál es la que tiene probabilidades? Y empiezas, dices, me salió punto 28 de soluto, vamos a ver. 10, 20, acá está el 30, 29, 28, pues sí es. Y luego de portador, 10, 20, 30, 40, 50, 55, 60. Y ve que yo
le quité y le tenía que haber sumado. 1, 2. Era 62, no 58. Y ahora sí, queda bien, ¿no? Sí. Entonces, ven como siempre hay que rectificarlo y siempre pues debes de irte a partir del 0. Porque del 0 no tienes problemas no tienes cómo equivocarte. Al principio les va a ser un poco más lento, pero después cuando se vayan familiarizando con la lectura de los diagramas, pues incluso ya no van a necesitar desde el 0. Si tienen cerca el 100, con el 100 pueden trabajar. Entonces, incluso podríamos ahorita poner a sufrir a alguno de ustedes y que lo intente alguno de sus compañeros. ¿Quieren nominar a alguien o lo buscamos? Marco Antonio. Hoy no está Marco Antonio Ávila. Creo que no, ¿verdad? Entonces, Diana García. Si nos lees este punto. ¿Cuánto sería? Profa, ¿cuál punto señaló? El que está con el cursor. Oh, ok. Que está fuera de la línea, ¿verdad? Sí, está fuera del. Abril Valeria, ¿le puedes ayudar? Profa, ¿puedo intentar? Sí. Creo que sería punto 2 de portador, punto 35 de soluto. No, sería de portador. Y punto corriente de separación. ¿Y punto cuánto? Había dicho punto 45, pero creo que estoy mal. ¿No era punto 65 de soluto? No, 45. 45. Sí, Era como 45 de sol. sí, 45 de soluto. Los dos compañeros que participaron primero, ¿quiénes son? Yo soy Rivera Ibarra. ¿Quién más? ¿Yo? Sí. Martínez Sánchez Jania. Sí. De hecho, Leonel en la primera se nos había cambiado, ¿no? Habías cambiado en vez de leer, era 35, habías dicho de soluto, y 45 de portador, y era al revés. Aquí están cambiados. Entonces, como ven, sí, no es tan difícil, pero sí requiere que
vayan haciéndolo. Se me hace que les voy a dejar una tarea de Sí, es que creo que localizar puntos. ¿Cuál? ¿Querían comentar algo? Ok, entonces, vean, eso es lo primero que para cuando nosotros empezamos a hacer nuestro balance, pues debemos de tener algo que también nos diga dónde están las condiciones de entrada. Entonces, quiere decir que nosotros tendremos que poner en este diagrama las composiciones de F y las composiciones del agente de separación. Obviamente, nos van a quedar en lados separados del diagrama. La alimentación, como es rica en portador, recuerden que la alimentación viene siendo una F10, o sea, sigue siendo una fase rica en portador, pues nos va a quedar de este lado, ¿no? Del lado donde hay más portador. Y nos puede quedar, si tiene 0 de agente de separación sobre esta línea, si lleva un poco de agente de separación, pues nos puede quedar acá. Lo que sí no puede ser es que una alimentación nos quede aquí, porque lo que esté aquí se va a separar en 2. Entonces, una alimentación va a quedar en este espacio. Si el diagrama estuviera muy, muy pegadito aquí, como hay algunos diagramas que sí lo hacen, pues nuestra alimentación puede quedar incluso casi pegada, pero no puede ser dentro ni en esta línea de partición. Todo lo que esté en esta línea de unión de las tie line indica que hay separación. Y la alimentación no se separa directamente, ¿no? Si se separara espontáneamente el soluto en la alimentación, pues no haríamos proceso de transferencia de masa. La alimentación nos va a quedar por acá, siempre hacia afuera de la fase rica en portador. Y el agente de separación, como es prioritariamente agente de separación, pues nos va a quedar casi siempre por esta zona, ¿no? Del 90 para acá abajo, ¿no? Y también debe de quedar fuera de la línea de partición. Entonces, vamos a ir a un ejemplo. Este es el que teníamos hace rato. Este es aceite, beta-caroteno, que es el pigmento rojo, recursor de vitamina A, lo que hay en la zanahoria y en algunas bacterias. Y el disolvente es hexano, que es un disolvente de compuestos liposolubles, que los de alimentos nos contarán ya más después, que solo hay 2 o 3 disolventes aceptados para extraer cosas de uso humano, ¿no? El hexano es uno de ellos, o sea, tiene que tener permiso de la FDA como sustancias seguras, ¿no? Porque los de alimentos clasifican sustancias seguras, las GRAS, que no tienen que ser totalmente seguras, pero sí son aceptables, y las que no, las tóxicas, ¿no? Entonces, tenemos el diagrama, que es el diagrama que habíamos estado manejando. Y una alimentación con 45% de soluto, 55% de portador. Vean que aquí las concentraciones de soluto que se pueden manejar son mucho más altas. 45% de soluto en beta-caroteno es increíble, ¿no? De hecho, eso es la gran desventaja de nuestros caldos de fermentación tradicionales, porque no tienen tan poquito como para que sea un sistema binario directamente, ni tanto como para que sea un ternario. Entonces, casi siempre le tienes que dar un pretratamiento a la corriente. O la diluyes para que se comporte como binario,
o bien la concentras con membranas para que pueda funcionar como un sistema ternario. Entonces, tenemos nuestra relación ASNF. Aquí va a ser de 1.5. Recuerden que en líquidos puede ser, la relación hidráulica puede ser mayor. En gas líquido, que son los sistemas de absorción y los sistemas de destilación, no tenemos mucho a dónde movernos con la relación hidráulica, como tiene que ver mucho con la flotación de los gases, pues solo es de 1 a 1.2, pero en los líquidos puede ser desde 1 hasta 2.5. Entonces vamos a usar una de 1.5. Entonces nos va a dar 225 de alimentación con esta composición. 0.03 de soluto, 0.02 de portador y 95 de agente de separación. Lo primero que haremos será poner estas coordenadas, 0.45, 0.55 y 0, y las del agente de separación en nuestro diagrama. O sea, acá tenemos 45 de soluto, 40, 45, 55 de portador. ¿Cómo que acá está 55 de portador? Sí, porque acá está 10, 20, 30, 40, 50 y 5. Algo importante, toda esta línea es 45 de soluto, todo esto. Y toda esta línea, todo desde aquí hasta acá abajo, es 55 de portador. Sería el equivalente a esos planos a esas sábanas de las coordenadas polares. O sea, no es solo 55, son todas las líneas, son como cuando veían en humidificación que les llaman las líneas isobáricas, o sea que es toda una línea inclinada, toda esa es así, es lo mismo acá. Toda esta zona son 55, toda esta es 45. Y 0 de agente de separación. Entonces nuestra F está aquí y nuestro agente de separación, que son 3 de soluto, 1, 2, 3. O sea, toda esta línea con 2 de agente de separación, 1, 2 y 95, 2 de portador y 95 de agente de separación. 90, 91, 92, 93, 94, 95. Entonces acá está el agente de separación. Estas son nuestras condiciones de entrada. Ven que en los sistemas binarios, las condiciones de entrada te formaban un único puntito. Acá tenemos dos puntitos, uno aquí y otro acá. El rico en portador y el rico en agente de separación. ¿Qué vamos a hacer luego? Pues unirlos para formar nuestra línea de operación. Y aquí viene nuestra disyuntiva, ¿no? Todo lo que esté por abajo de la línea de operación es una posible solución. Así como el puntito de los sistemas inmisibles se quedaba viendo a la línea de partición, así como si fuera la Vía Láctea, diciendo, ¿cuál de todas esas infinitas de estrellas es la mía? ¿Cuál es mi salida? ¿Cuál es la única estrella en el infinito que es mi par de salida? Pues algo nos pasa igual acá también, ¿no? Toda esta zona es una posible salida, todo lo que esté abajo. Obviamente, empezamos a descartar, ¿no? Sabemos que lo que esté acá no va a ser una salida. ¿Por qué? Porque aquí ya no tenemos separación. Estamos fuera de la última línea experimental de separación. Entonces, aquí ya no tenemos una salida definida. Aquí las dos corrientes de salida F1 y F2 se quedan juntas. Entonces, pero aún así, de aquí a acá, tenemos un infinito de salidas. ¿Cómo vamos a saber cuál es la que podemos usar?
¿Alguna idea? Podríamos sacarle que está más como al centro, o sea, no agarrar tanto como las orillas. Pues podría ser, ¿no? Pero recuerden que siempre las concentraciones de entrada, los flujos de entrada nos van a servir para direccionar. En los sistemas binarios, nosotros sacamos esa pendiente menos F en AS, ¿no? Menos el flujo de alimentación entre el flujo del agente de separación. Pues eso nos va a servir en las 4 operaciones. Ya nos sirvió para 2, para absorción y para extracción binaria. En extracción ternaria podemos hacer algo similar, usar los flujos para encontrar algo que se llama criterio de operación. En nuestro criterio de operación en los sistemas binarios fue la pendiente, menos F en AS. Y con eso nosotros pudimos convertir los flujos de entrada en una pendiente y por lo tanto en un ángulo de desplazamiento y por lo tanto en una dirección que iba a tomar nuestro punto de entrada. ¿Sí? Pues algo así nosotros tendremos que hacer acá. Buscar también una forma de relacionar F con AS para encontrar un punto de operación, un criterio de operación dentro de esta zona. Lo que dijo su compañero no es mala idea, ¿no? Si no tuviéramos ninguna otra idea, ninguna otra opción, pues podríamos empezar por ahí. Siempre sabemos que si tienes una línea de trabajo, pues la zona más segura por donde empiezas es en medio, no te vas a los extremos. Pero ahí tendríamos que hacer el procedimiento, verificar si funciona el balance de materiales y si funciona, pues estuvo bien nuestra aproximación y si no, lo volveríamos a intentar. Entonces, cuando buscamos el criterio de operación, en realidad hacemos primero un pequeño balance y después buscamos el punto de operación para asegurarnos, vamos a la segura, ¿no? Entonces, ese pequeño balance se llama mezcla, el balance previo que hacemos, porque dice que cuando tú estés aquí, dentro de esta curva, pues como el sistema no tiene ni salidas ni entrada de materia, todo lo que esté aquí dentro va a ser igual a la suma de la alimentación y a la suma del agente de separación. Y pues sí, tú metes al tanque tu alimentación, metes tu agente de separación, lo agitas y lo que esté ahí distribuido como quieras, pero tiene que ser la suma de todo el portador, de todo el soluto y de todo el agente de separación. Y ese es el balance que vamos a hacer previo, encontrar la mezcla y las coordenadas de la mezcla, ¿sí? La suma de las dos corrientes que están entrando al sistema. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Pues vean, la mezcla, ¿quién va a ser? F más ¿quién? Más AS es igual a M, o sea, la suma del flujo de alimentación más el flujo del agente de separación. Y ese es el valor que tiene la mezcla. Obviamente, pues es la suma de todo, ¿no? Y después encontraremos las coordenadas del punto de mezcla. Y lo hacemos con 3 balances. El balance de soluto, el balance de portador y el balance del agente de separación. ¿Qué vamos a hacer aquí? XM, nada más la despejamos y nos va a dar FXF más ASXAS, todo esto entre M. E igual va a suceder para nuestras otras 2 coordenadas, porque el balance de portador va a tener la misma forma e igual
el balance de agente de separación. Y entonces nos va a dar YM es igual a F, YF. Una vez les dije a alguien, es que son los balances, tienen la misma forma y me calculó YM con las fracciones de X. Y a X, Profesora, ¿sí? igual se podrían solo sacar 2 y luego restárselo a 1, ¿no? Sí, pero por seguridad siempre calculen todas. Se puede, pues si tienes limitación de tiempo. Ok, gracias. ZAS. Todo entre M. Ven aquí, es esto. Vean que aquí nosotros sí podemos sacar las coordenadas de un punto, de una composición, de un balance, pero porque no son composiciones de salida. La mezcla es solo la suma de todo, es una corriente artificial, es una corriente de operas, es nada más para guiarnos en la operación, pero no va a representar ninguna salida del proceso. Las salidas del proceso, las X y las Y de las salidas, no las podemos calcular por balance, por más que quisiéramos. Además, no lo podríamos resolver con todas esas incógnitas. ¿Por qué? Porque las salidas tienen que ser valores de partición, tienen que estar sobre el diagrama. Entonces, nada más después no se confundan. Estas sí las podemos sacar de los balances de materiales de este balance y sus similares para Y y para Z. Por eso, porque es una composición que no interviene en las salidas, que no va a dar una salida de proceso, es un estado transitorio, un estado artificial, es un estado dentro de esa caja negra que nosotros metemos las corrientes y no una corriente de salida, ¿sí? Entonces, esto, obviamente, vean, sus coordenadas tienen 1 de exactitud, punto 19.8, pues no se puede localizar, ¿no? Generalmente, pues ajustas al valor más cercano, esto sería localizar punto 2, en realidad. Esto punto 23 y esto punto 57, que se queda así, ¿no? Y localizamos las coordenadas del punto de mezcla en nuestro diagrama, que viene siendo por acá. Aquí. Punto 2 de soluto. Punto 23. Acá está el punto 20. 21, 22, 23 de portador. Y 57 de agente de separación. Acá está 10, 20, 30, 40, 50, 55, 56 y 57. Y acá nos queda el punto de mezcla. Algo importante, el punto de mezcla tiene que quedar sobre la línea de operación. No arriba, no abajo, no a un lado. Sobre la línea de operación. ¿Por qué? Porque es la suma de las dos. Entonces tiene que estar directamente relacionada con ellos. ¿Sí? Entonces, como ven, siempre ese puntito nos va a quedar sobre la línea de operación. ¿Okay? Y este es lo que nos va a servir para tomar un criterio, porque por este punto de mezcla debe de pasar la tie line que nos dé las salidas del proceso. O sea, así como hay una tie line para estos dos puntos y una tie line para estos dos, pues debe de haber una que pase por aquí, por este punto de mezcla, y que intercepte a la curva rica en agente de separación y que intercepte a la curva rica
en portador. Donde intersecta la curva es donde está la composición de las corrientes de salida. Y por favor no me hagan también lo que alguien hizo, que pasó una curva una línea por acá, la trajo hasta acá y acá estaba la composición. No, las corrientes de salida de un proceso siempre tienen que estar sobre la curva de partición. Sea una o sean dos, siempre van a estar las salidas sobre los datos de partición experimentales. Entonces, nosotros debemos encontrar una tie line que pase por acá, por el punto de mezcla, y donde intersecte a la curva de partición, aquí es F1, X, Y y Z F1, y acá es X, Y y Z F2. Nuestro único problema es que ahora nosotros le tendremos que dar una forma a la tie line. Es como lo que decía su compañero, pues yo más o menos supongo que está por aquí. Que vean que no estaba tan lejos, ¿no? Si estuviéramos, nosotros si hubiéramos hecho la mitad, pues está muy cerca de este punto. Nuestro primer intento tal vez hubiera estado por acá. Lo hubiéramos sabido hasta después, nos iban a salir un poco desviado el balance, pero nos iba a salir más o menos. La forma de la tie line, no hay un criterio para predecirla, porque no sabemos, las líneas de las tie line cambian sus pendientes dependiendo de la asociación que tenga el soluto. No hay forma de saber si van a ser horizontales, si van a ir con inclinación hacia abajo, si van a ir inclinación hacia arriba. Lo único que sí sabemos es que debe de estar entre estas dos. Cuando ustedes vayan a trazar una tie line, no pueden cruzar a otra tie line. O sea, no pueden cruzar a una experimental. Si estuviera y de repente les da que toman una referencia y les da algo así, y que cruce una o dos tie line, eso no se puede. ¿Por qué? Porque si bien nosotros no sabemos exactamente qué forma, pues sabemos que al menos sí debe de estar entre esta y esta. ¿Qué es lo que se hace entonces? Pues normalmente tomas la pendiente de una de estas como referencia para trazar tu tie line. O si está muy cerca de la otra, pues prácticamente nada más sigue su inclinación y ya. Tú debes decidir con cuál de las dos quieres tomar, si esta o esta. Generalmente es la más cercana, porque debe de ser a la que esté el equilibrio de la tie line que pase por tu punto de mezcla se debe parecer más al del equilibrio experimental más cercano. Si te queda en medio de las dos, pues tú decidirás cuál de las dos. Y si si queda en medio de las dos y una cruza y la otra no, pues es la que no cruza. Y así vamos a ir nosotros suponiendo cuál es la línea de equilibrio, porque el equilibrio ternario no es muy fácil de predecir. Entonces, ¿qué hacemos? Pues hacemos traslación de pendientes, que es lo más común, o a veces ni siquiera se necesita eso. Cuando vean que aquí, pues prácticamente nada más está un cuadrito, con que tú marques un cuadrito acá abajo y un cuadrito acá abajo también, ya tienes la inclinación de tu tie line. Esto, cuando trasladas la pendiente, colocas la regla acá, que es esta. No, ese es. Colocas tu regla aquí, le colocas un soporte para que pueda deslizarse, generalmente pues otra escuadra o una regla que formen 90 grados, y la deslizas a que pase por tu punto de mezcla. Ese es el proceso tradicional para hacer el traslado de pendientes.
Y pues ya trazas tu timeline. Digo que esta está tan cerca que pues así con marcarle un cuadrito abajo de acá y otro cuadrito abajo de acá, hubiera sido suficiente. Y por eso también es importante la escala que elijan de su diagrama, para no tener muchos problemas con la estimación de las timeline. ¿Cuál timeline está bien o cuál timeline está mal? No hay cómo decidirlo, ¿no? Hasta que hagas tu balance. Si tu balance sale, tu suposición del equilibrio está bien. ¿Sí? Entonces, pasamos y trazamos. Y aquí ya sabemos que vamos a encontrar las composiciones de XF1 y acá las composiciones de XF2. Entonces, lo que haremos será leer las composiciones. Entonces, vean que aquí XF1 tiene que estar sobre la línea de partición, igual que acá. Entonces, 10, 20, acá está el 25 y justo va con el 25, 25 de soluto, de agente de separación, 10, 20, 30, 40. Este es 60, 65, 66 y medio, ¿no? 0.6 y medio. Y de portador, pues y de agente de separación tenemos 5 aquí, 6, 7, 8, 9. Entonces pueden sumar 0.25, 0.665 y 0.09. ¿Cuánto nos da? Era 0.25 y qué más, profe. 0.665 y 0.09. Da 99. Ay. 99.5, ¿no? Cuando ustedes lean, por eso es importante luego leer las tres, la suma de sus fracciones les puede quedar 99, 99.5, 1, 1.05, 1.1, pero no más de eso. ¿Sí? Entre 0.99 y 0.01, pues se acepta que sea error de ojo. Si les queda muy diferente, no es error de ojo, es error de que no supe ni qué hice, ¿no? Por eso a veces digo que las tres siempre te permiten corroborar. Y ahora leamos aquí. Esto sería la composición de la fase 2. Estas RY que ven aquí es por el nombre tradicional que les dan en extracción. A la F1 le llaman refinado y a la F2 le llaman extracto. Entonces acá el soluto tiene 5, 10, 15, acá está el 20. Es un poco antes del 20, parece que es 0.19 de soluto. De portador es 5, 10, 11, 11.11. Y de agente de separación, acá está su 0, 50, 60, 70. ¿Cuánto da eso? 1, profesora. 1. ¿Ok? Entonces ya con esas fracciones, nosotros podremos hacer los balances de materiales. ¿Sí? ¿Y qué es lo que haremos la clase que viene?
Porque ahora sí tendremos que hacer el balance de materiales completo. Ven que cuando hacíamos en sistemas binarios, nosotros lo podíamos sacar con las fracciones y lo podíamos ya sacar directamente con la ecuación de balance de flujos. Pero ahora tendremos que sacar los flujos directamente del balance completo. Vean que que es XF1, ya la tenemos. La leemos del diagrama, XF2 también la leemos del diagrama. Cuando proponemos nuestra tie line y encontramos las intersecciones con las curvas de partición. Estos son datos, lo conocemos y también. Entonces nos faltan los dos flujos. Usamos nuestras dos ecuaciones, las de balance de portador y las de balance de soluto y las de balance de flujos para hacer nuestro despeje. Siempre hay que despejar primero la fase que recibe, sobre todo en extracción ternaria, porque luego es bien común que salgan los flujos de la fase 1 como negativos. Dicen, pero ¿qué le hice mal? Si leí bien, si todas las ecuaciones están bien resueltas y me sale flujo negativo. Pues sí, pero resulta que vas en sentido contrario a la transferencia de masa. Estás calculando en forma contraria a la transferencia de masa. Entonces siempre despejen el F2 primero, lo sustituyen y tenemos la fórmula general que sirve en las 4 operaciones con las simplificaciones que se vayan haciendo. En binarios no lo usábamos tanto por esta cuestión. F1 menos F2, si es muy pequeño, esto nunca nos va a salir. Si es muy pequeño, esto directamente se va al infinito y nos salen flujos muy grandes, ¿no? Lo primero que tendremos que hacer es ver si nuestras composiciones que estamos leyendo tienen el diferencial suficiente como para hacer poder usar esa ecuación. Y nosotros acá teníamos 0.25 y acá teníamos 0.19. Pues parece que sí podría ser. Vean, acá vamos monitoreando cuánto vale cada parte, porque sí corremos el riesgo de que de repente nos salgan flujos muy extraños. Acá salió positivo, acá esta parte siempre va a ser negativa, que F2 siempre va a ser más grande que F1, que XAS, perdón, pero nos dio 36, o sea, estamos al límite, nos da 3, y acá nos da 0.06. Apenas, ¿eh? Acá lo mínimo que debes de tener será un 0.03 de diferencia, apenas. Pero aún así, tendremos que verificar la clase que viene, cómo nos salen los balances, y después también tenemos que, obviamente, verificar la de portador. Que en la de portador es 0.665 y acá es 0.11. Al menos parece que sí podremos hacerlo con soluto porque esta fracción no es más grande que esta. Hay muchas ocasiones en que la fracción de portador en F2, que es la que nos interesa, porque aquí es donde ya se transfirieron los componentes, esta puede ser más grande que esta. Si esta es más grande que esta, aunque tengan diferencia suficiente aquí, tendríamos que calcular todo con composiciones de portador, no con las composiciones de soluto. ¿Ok? Entonces, hasta aquí terminamos. Completamos los balances la clase que viene. ¿Alguna duda muy grave?
Creo que no, profesora. No, profesora. Les subiré, yo creo, una tarea para que localicen puntos, para que vayan practicando también cómo localizar las fracciones dentro de un diagrama triangular. Ok, profesora. Sí, profe, muchas gracias. No tuvieron problemas para terminar el otro problema de tarea, ¿no? El de sistemas binarios. No, por favor. Ujú. No. No, profesora. Ok, ya les va a tocar el de serie, ¿eh? Entonces, vamos hasta ahorita bien. Cuídense lo más que puedan. El lunes nos ponemos en contacto otra vez y ya va a ser 26 de abril, a 2 semanas del examen. Bueno, una semana porque miércoles 5 y lunes 10 es feriado. 10, 11, 12, 13, 14. ¿Por qué el día del maestro es sábado? Eso es una injusticia. Bueno, ya vámonos para que no entren tarde a su siguiente clase. Hasta luego. Profesora. Gracias, profe, se cuidan. Profesora, Profesora, bonita noche. Gracias, profesora. hasta Hasta luego, luego. gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, profesora. Bye.